Vamos a abrir nosotros nuestras Biblias en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Vamos a meditar en una gran verdad y una importante exhortación que el apóstol Pablo ha hecho a estos cristianos de Galacia, así como también esta exhortación se extiende a toda la iglesia a lo largo de todas las épocas. Gálatas capítulo 6, vamos a leer a partir del versículo 7. Dice así la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Quisiera prestar atención, hermanos, a esta afirmación que se encuentra en este pasaje. Dice algo que, como dije al principio, es algo que nos incumbe a toda la iglesia a lo largo de toda la época aquí, a lo largo de toda la vida personal de cada creyente, en la condición en la que esté, en la situación en la que estemos y el tipo de vida en que podamos llegar a tener. Aquí vemos a Pablo otra vez en el contexto de estas palabras, usando el tema de la agricultura para enseñarnos algunos aspectos acerca de la vida del reino de Dios. Él dice: porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué significa sembrar para la carne? Bueno, Pablo está aquí tratando una gran problemática que había en la iglesia de Galacia, donde ellos estaban siendo tentados a volver hacia atrás, a volver a los rudimentos antiguos. Estaban siendo tentados a los sacrificios, a lo primero. Y entonces Pablo les llega a dar esta exhortación para que ellos tengan en cuenta esta nueva vida que ellos tienen ahora en el Señor Jesucristo, que tiene que ser guiada, tiene que ser impuesta, dirigida por el Espíritu y no por las obras de la carne. Él toma este ejemplo de la agricultura. El que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué significa sembrar para la carne? Sembrar para la carne significa dejar que la vieja naturaleza se exprese libremente. Eso es sembrar para la carne. Es atender a esa exhortación que Pablo hace en algún momento cuando él dijo: no proveáis para los deseos de la carne. De la misma forma, sembrar para el Espíritu también significa dejar que el Espíritu se exprese como Él quiere. El que hace esto último es aquel que anda por el Espíritu, como Pablo lo dijo en el capítulo 5, versículo 16, y que está siendo dirigido por el Espíritu también, como él dijo en ese capítulo 5, versículo 18. ¿Qué es lo que pasará con estos dos representantes de los bandos opuestos? Es decir, los que siembran para la carne y los que siembran para el Espíritu. Ya en esta vida, pero especialmente, hermanos, en y después de la resurrección en el día final, aquel que estuvo sembrando para agradar a su carne, del campo de la carne, allí donde él estuvo sembrando para la carne, del campo de la carne, segará destrucción, dice Pablo, es decir, ruina total. Y por otra parte, el que sembró para poder agradar al Espíritu, del campo del Espíritu, cosechará entonces, como Pablo menciona, vida eterna. Los dos términos, corrupción y vida eterna, son similares en una cosa. Lejos de indicar una aniquilación total cuando dice corrupción, está señalando una destrucción eterna. Aquellos que siembran para la carne, siembran corrupción. Está hablando de una destrucción total. Perdón, no de una destrucción total, sino de una destrucción eterna. Los que sembraron para la carne, ellos serán llevados para vergüenza y condenación eterna. Dice la palabra de Dios que su gusano nunca morirá, ni se apartará su fuego.
Su morada estará en las tinieblas por los siglos de los siglos. Ambos durarán para siempre. Esta es la similitud que hay entre el final del que siembra para una cosa tanto como para la otra. Es la similitud que ellos tienen, que ambos son para siempre. La vida eterna, que es la expresión frecuente también que se usa en los evangelios, tiene la misma duración. Aquellos que sembraron para el Espíritu resplandecerán como la luz del firmamento y como las estrellas por los siglos de los siglos, dice la Escritura. Ellos llevarán la imagen del celestial y físicamente serán hechos conforme al cuerpo de la gloria de Cristo y serán como Cristo porque ellos verán a Cristo tal como Él es. Allí hay una identidad eterna de la condición en la que estos tendrán. Sembrar tanto para una cosa, hermanos, como para la otra, está claro, Pablo se refiere a la forma de vida. Sembrar aquí es la forma de vida, es la manera de vivir de la persona. Son las cosas a que se dedica a lo largo de toda su vida. Pablo que se refiere aquí a sembrar. Es como aquel que tiene un estilo de vida, una manera de vida. Y es obvio, hermano, la conexión que hay entre el versículo 8 y 9, aquí que hemos leído, porque Pablo está relacionando directamente ese más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, con no nos cansemos pues de hacer el bien. Aquí hay algo relacionado directamente entre estas dos descripciones de Pablo. Sembrar para el Espíritu es lo mismo que no nos cansemos pues de hacer el bien. Se habla aquí de un grande bien y al mismo tiempo se habla también de un grande mal como consecuencia de un tipo de vida y otro tipo de vida. Y de estas dos cosas debemos de estar bien avisados, debemos estar bien conscientes, ya que el bien del que se habla aquí es en verdad realmente bueno, es en verdad realmente provechoso por el cual vale la pena entonces esforzarlo para poder llegar a lograrlo. Él dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos a parafrasear un poco estas palabras de Pablo, lo que él dice aquí. Primero, pudiera bien describirse como algo así. El bien tiene que ser hecho, ¿verdad? Aquí él dice, no os canséis de hacer el bien. El bien debe de ser hecho. Es necesario e imprescindible que nosotros lo realicemos y lo llevemos a cabo. Tenemos que mantenerlo de manera continua. Eso es el sentir del versículo. Y llevarlo hasta el final. Debemos hacer el bien, pero hacerlo hasta el fin. También pudiéramos describir este versículo diciendo cosas como que este bien nos llevará a cosechar unos frutos buenos y preciosos para nosotros. Al final, perseverar en este bien es lograr algo prometido. Hacer el bien es como sembrar. Eso te lleva a que a su debido tiempo tú puedas cosechar un tipo de fruto. Este segar se refiere a entrar en tener un acceso a un estado de vida espiritual que es realmente bueno, que es realmente provechoso y es algo glorioso. Pero esto llega a su tiempo. Es algo que viene a su tiempo. Tenemos que seguir sembrando, es decir, tenemos que continuar haciendo ese bien hasta que llegue el tiempo de la siega. Pablo está relacionando aquí en términos de agricultura. Uno no siega mañana, sino que la siega viene a su tiempo, ¿verdad? Hay que darle tiempo que ese fruto crezca, ese fruto se fortalezca, esa planta y comience a dar su fruto hasta llegar el momento de la siega. Es decir, aquí hacer el bien es sembrar. Tenemos que seguir sembrando hasta que llegue ese tiempo de la siega. De manera que tienes que mantenerte haciendo el bien durante el tiempo determinado, un tiempo establecido, y es de esa forma, y solo en esa forma, que entonces llegará sí o sí el momento de la siega. En tercer lugar, también pudiéramos decir, pero contra todo esto, y para impedirnos llegar a esta siega, aquí el versículo nos habla que aparece dos factores en los cuales debemos prestar atención. Uno de ellos es el cansancio y uno de ellos es el desmayo. Esta carencia de fuerza, esta carencia de ánimo que tiene como objetivo detenerte en hacer ese bien que tú debes hacer hasta llegar al tiempo de la siega. Pues bien, si te detienes por esto,
Si no continúas haciendo ese bien por este cansancio, entonces aquí es obvio lo que él está declarando, no llegarás al tiempo de la siega. Si tú te detienes, si ese cansancio aparece y tú eres alcanzado por él y desmayas, no llegarás al tiempo de la siega. Hay un tiempo entre el hacer bien y el segar. El llegar a ese estado espiritual bueno, provechoso, glorioso, al cual está aquí la promesa. Y es precisamente en ese tiempo que aparece el cansancio. Y si este cansancio te domina, entonces te priva de llegar a ese buen fin. ¿Dónde se asienta esta verdad afirmada aquí? Lo que acabamos de decir, lo que Pablo acaba de expresar. Si no perseveramos en el bien y nos alcanza ese cansancio, no lograremos alcanzar ese bien glorioso al cual Dios nos lo promete. ¿Dónde se asienta la verdad aquí afirmada? Aunque nosotros tengamos nuestras dudas y mirando a nuestro alrededor nos cueste verlo, hermanos, este universo está regido y gobernado por Dios y por su justicia. Aunque nosotros veamos injusticias por todos lados en nuestra vida, en este mundo, hay una justicia que está sobre todo esto, gobernando de manera perfecta de parte de un Dios que es justo. Que el cetro de su reino, el distintivo y la identificación de su gobierno es la justicia absoluta sobre toda su creación. En el Salmo 45, versículo 6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Es decir, todas esas características predominantes del ejercicio de su soberanía es hacer justicia siempre. ¿Qué significa o implica esto? Pues como dice en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfectos para con él. Dios está sentado en su trono y Él está observando a todos los hombres. Él está prestando atención a lo que hay en sus corazones para poder mostrar su poder, para poder dar de su favor para con todos aquellos que son rectos para con Él. También en Romanos capítulo 2, versículo 7 dice: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Dios es un Dios justo y por lo tanto dará la paga a cada uno conforme a sus obras. Dios, de forma soberana, sabia y justa, Él se encarga y se encargará de que cada hombre que han poblado la tierra, ellos reciban conforme a las obras que ellos hicieron. Aquellos que han perseverado en hacer bien, como dijo Pablo en Romanos 2:7, y los que han buscado lo que hacían, que era buscar esa gloria, que es buscar honra e inmortalidad, esos tendrán del Dios justo esa vida eterna de la cual Pablo está hablando aquí a los Gálatas. Pero el versículo 9 de ese capítulo 2 de Romanos dice que el que no obedeció la verdad, sino siguió la injusticia, a ese Dios lo visitará con su ira y con su enojo. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo nos habla que Dios es el que remunera a aquellos que lo buscan para poder agradarlo. Y la forma en buscar y agradar a Dios es precisamente lo que Pablo está hablando aquí a los Gálatas, que es hacer el bien. Hacer el bien. Y estos conocerán el pago del Dios justo. Es Dios mismo quien se encarga de que cada uno reciba conforme a lo que ha hecho según sus obras, porque son sus leyes las que están por encima de todas las leyes de los hombres, por cuanto Él es el juez justo de toda la tierra. La palabra de Dios declara que los hombres somos malos por naturaleza, que nosotros nacemos en nuestros delitos y pecados y el bien no mora en nosotros, sino que hay de continuo en nosotros el pensamiento de hacer y de desear solamente el mal, que hacemos el mal. Entonces, si eso es así, si eso es una realidad, ¿cómo puede Dios entonces exigirnos hacer el bien cuando nosotros no podemos hacerlo? Pero lo cierto, hermanos, es que Él nos ha dado provisión
Dios nos ha dado el remedio para que nosotros hagamos ese bien que Él nos pide. Él nos ha dado a su Hijo Jesús, quien nos limpia de toda nuestra culpa y nos limpia de todo el poder del pecado y del mal que hay en nosotros. Él ha enviado a su Santo Espíritu que nos habilita y que nos esfuerza para poder hacer el bien que Él nos demanda, y nos ha revelado en su santa palabra toda su voluntad por todas las Escrituras, para que, siendo librados de nuestra ignorancia, sepamos qué es lo que es hacer el bien. Entonces, habiendo Él mismo provisto todos los medios para que podamos cumplir con esta su demanda, el juez nos manda y requiere a nosotros que hagamos el bien. ¿Qué es hacer el bien? ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí con hacer el bien? ¿Qué es hacer el bien? Primeramente quisiera destacar qué es no hacer el bien, qué es a lo que Pablo no se está refiriendo aquí con hacer el bien. Hacer el bien no se limita a dar algo a los pobres. No es a eso a lo que Pablo se está refiriendo. No es a la idea de proveer para las necesidades de los demás. No es un ingrediente esencial de hacer el bien esta obra de caridad que tenemos para con los hombres. No es a esto a lo que se refiere el apóstol Pablo. Este hacer el bien no es ayudar a todo aquel que tiene necesidad. La exhortación contenida en este versículo no se refiere a esta obra, aunque podría estar incluida allí, perfectamente, sí, pero no se está refiriendo a eso. Si Pablo se estuviera apuntando a este tipo de bien, él estaría predicando entonces con seguridad una salvación por medio de las obras, ¿verdad? Alcanzar la vida eterna por medio de hacer este tipo de obras. Pablo no enseña que haciendo este tipo de bienes caritativos es que segaremos vida eterna, no. Eso por un lado. Tampoco hacer el bien se refiere a no hacer el mal. Porque muchas personas que se justifican a sí mismos, ellos dicen: yo no le hago mal a nadie. Y declarando no hacer mal a nadie, ellos se hacen buenos, o se creen buenos, o se aportan a sí mismos buenas obras simplemente por el hecho de no hacer mal a nadie. No hacer mal es hacer bien al mismo tiempo, dicen ellos. Pero no cansarse de hacer el bien aquí no es la ausencia de hacer el mal. No es a esto tampoco que Pablo se refiere. Hacer el bien, entonces, hermano, literalmente, la traducción de esta palabra, es hacer lo que es bello. Esa es la traducción de la palabra. Es hacer lo que es hermoso. Es como andar por el Espíritu. Esa es la mejor manera de que Pablo pudo describir lo que significa hacer este bien. Es andar por el Espíritu. Es ser dirigido, gobernado, guiado por el Espíritu de Dios. Son las obras de bien producidas por el Espíritu de Dios que ahora es manifestada en la persona regenerada. Entonces concluimos, hermanos, que este bien o hacer este bien no está en nosotros. Porque si es algo del Espíritu, si es algo que tiene que venir de afuera para que nosotros lo pongamos por obra, no está en nosotros. Pablo lo explica en Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, dice él. No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Aquí Pablo está teniendo esa disyuntiva en cuanto a esa nueva naturaleza que él tiene en cuanto a la vieja. En mí está el hacer el bien, es decir, en su nueva naturaleza, pero no el hacerlo. Allí su vieja naturaleza. Porque no hago el bien que quiero, allí está el deseo de la nueva naturaleza, sino el mal que no quiero, eso hago. Allí está la vieja naturaleza imponiéndose. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Pablo se dio cuenta que en él solo mora el mal. En su vieja naturaleza, en su vieja carne, solo mora el mal. La exhortación contenida en este versículo es realizar lo que sea conforme a la voluntad de Dios en todos los pasos de mi vida. Ese es ese bien. Es realizar toda la voluntad de Dios en todos los pasos de mi vida. Es haciendo siempre todo lo excelente. Es haciendo siempre todo lo honorable, todo lo hermoso, todo lo bello,
Hacer lo que es bueno y honorable significa obedecer la voluntad de Dios según ésta fue revelada a través de sus siervos en su palabra. Es hacer bien, pero en el contexto de la Biblia, teniendo en mente que Dios es el Dios justo y ha puesto leyes para gobernar el universo. Hacer bien es hacer lo que Dios ha declarado que es justo, lo que Dios expresa en su palabra, lo que Él declara como lo bueno, como lo de bien. Entonces son tres cosas básicamente, cuando uno nos dirigimos a hacer ese bien. Hacer bien, primeramente, es para con Dios, es en cuanto a Dios. Hacer bien para con los hombres y para con nosotros mismos. En esas tres áreas, en esos tres contextos, se emplea la práctica del bien. Para con Dios, por ejemplo, no vamos a detenernos tanto aquí, es adorarlo conforme a Él nos pide. Es obedecerlo. Es honrarlo a Él, según lo que Él nos manda en su palabra. Es alabarlo conforme a lo que Él requiere de nosotros. Es buscar agradarle constantemente. Es darle gracias. Hacer ese bien en cuanto a Dios es básicamente buscar estas cosas. Es amarlo. Es obedecerlo. Es buscar poner por obras esas justicias que Él nos declara en su palabra. Eso para con Dios. Para con los hombres tiene que ver esencialmente primero quién tú eres y en qué posición tú estás. Es decir, si tú eres un marido, si tú eres un padre de familia, lo que es justo que hagas es que ames a tu mujer, como Cristo amó y ama a la iglesia. Es que tú disciplines, que tú corrijas, que tú enseñes a tus hijos sin provocarles a ira, sino los críes en la disciplina y en la amonestación del Señor. Y que hagas el bien según tengas toda oportunidad. Si eres mujer, si eres esposa, si eres madre, que te sujetas a tu marido, que críes a tus hijos en amor, etc. Como hijo, en la posición de hijo, lo que es justo es que obedezcas a tus padres y los honres y hagas bien a todos según tengas oportunidad. Así está, según tu posición, según quién tú eres, ya derivarás el bien supremo. Pero con respecto a todos los hombres, se nos ha mandado que oremos por todos ellos, que intercedas en ruegos y en súplicas por todos ellos, que los traigas a ellos delante de Dios en oración y a los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. En este sentido, Dios nos ha hecho convertido en deudores de los hombres. Tenemos que orar por ellos, suplicar a Dios por ellos. En Romanos capítulo 1, versículo 14 vemos esto. Y por supuesto, hermano, hacer bien a los hombres es predicarles el Evangelio a toda criatura en busca de su supremo bien, que es la salvación. Además, se nos ha dicho que oremos con toda oración y súplica por todos los santos. Este es otro bien que debemos hacer por ellos. Y en último lugar, habiendo visto este bien para con Dios y este bien para con los hombres, ¿cuál es ese bien para conmigo? Ese bien para contigo mismo que debes buscar. Tú tienes que hacer bien contigo y esto es limpiarte de tus pecados. Limpiarte de tus pecados, buscar tu santificación, invocando a aquel por quien puedes ser limpiado, buscando su palabra y exponiéndote ante ella, limpiarte de todo mal y esforzarte para todo el bien que debes a Dios y a los hombres. Además también rogando con súplicas y ruegos a Dios continuamente, quien te puede librar de la tentación, que te puede librar de caer en el mal. Este es en esencia, hermano, el bien que tú tienes que hacer contigo mismo. Este es en esencia el bien que todos tenemos que hacer. Es el bien real. Es el bien que apunta Pablo aquí. Y estos son tres focos hacia donde nosotros debemos dirigirnos para poder hacer el bien que Dios espera, para con Él, para con los hombres y para conmigo mismo. Pero Pablo nos dice que el hacer este bien puede ser interrumpido. Puede ser interrumpido por dos cosas descritas en el texto, el cansancio y el desmayar. Estas dos palabras son sinónimas, desmayar y cansancio, expresando la misma idea.
Es el agotamiento de las fuerzas. Es la decaída de nuestro ánimo, con la consecuencia de que no sigas haciendo aquello que estabas haciendo. Jesús usó esta palabra en Mateo capítulo 15, versículo 32, cuando Él dijo, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. La gente si no comía, la gente si no se alimentaba, se desmayaría. Es decir, les faltarían las fuerzas por el camino y impediría que ellos lleguen a su casa. En Hebreos capítulo 12, versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que no se desanime, que no se decaiga vuestra fuerza, ni vuestra esperanza, ni vuestra fe, ni vuestro servicio. Para esto miren a Cristo, como en medio de la oposición y del sufrimiento que ustedes están pasando continuamente. En Hebreos capítulo 12, versículo 5 también encontramos esta palabra. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Es decir, la disciplina de Dios, la reprensión suya sobre sus hijos puede ser causa de este desmayo, de este decaimiento. Pero nuestro pasaje se refiere a desmayar en cuanto a hacer el bien. Desmayar o cansarnos en hacer el bien. Que en un tiempo mantuviste estas cosas, pero te vas desanimando respecto a ellas, las vas dejando y quitando de tu vida, van menguando de la manera frecuente que debieran estar. La adoración, la oración, el estudio a la palabra, la intersección en oración por otros, vas sintiendo cierta debilidad o va perdiendo importancia y te vas apartando de ese bien que tú debieras hacer. Pero notemos este fenómeno y sepamos cuál es su verdadera identidad. Hendriksen, en su comentario a esta epístola, él escribió lo siguiente acerca de este desmayar, acerca de este cansancio. Él dice, está indicando una debilidad bien conocida de la naturaleza humana. Hacer bien requiere un esfuerzo continuo, un trabajo constante, pero la naturaleza humana, amiga de lo fácil, carece de perseverancia y pronto se desanima. Es algo de nuestra naturaleza, dice él. Este autor aquí da con la clave de lo que tenemos que pensar con respecto a este cansancio, a este desmayar, para que veamos su cara, hermanos, verdadera, su cara real, lo que significa esto. Este cansancio y desmayo no viene del Espíritu de Dios. No viene del Espíritu de Dios, sino que esto viene de la carne. Es parte de nuestra naturaleza caída. No es lo que produce el Espíritu en nosotros, sino que es la presión de la carne cuando tú estás haciendo lo que debes hacer, que es el bien. Por un lado tenemos el agotamiento en nuestro cuerpo. Eso es algo natural en nosotros, ¿verdad? Nos agotamos. No tenemos una fuerza infinita como seres humanos. Dios no nos creó de esa manera. Nos cansamos. Viene por la condición limitada que nuestro cuerpo tiene. Es por ese ejercicio continuo, por ese esfuerzo que te agota. Las fuerzas se gastan. Necesitamos ser vitalizados. Y se necesita renovarlas ¿con qué? Con la comida y con el descanso. Allí está, pasamos por esa situación. Pero el desmayo y el cansancio de hacer el bien, el cansarte de hacer estas cosas antes descritas, hermanos, no es algo natural de nuestra contextura, como lo que es nuestra debilidad al cansarnos cuando hacemos grandes esfuerzos. No es algo natural, sino es un fruto de nuestra naturaleza caída. Eso vino con nuestra caída en nuestros pecados. Y lo que quiere con esto no es reparar nuestras fuerzas. Cuando este cansancio, este desmayar viene, no te está diciendo, mira, hay que reforzar, hay que descansar. No, sino apartarnos del camino de hacer el bien. Eso es lo que quiere lograr este desmayar, este cansancio. Y para privarnos de la siega que un día recogeremos, que es el fruto a su tiempo. ¿Qué cosas puede provocar este cansancio? Tú estás allí en continua
perseverancia en hacer este bien que tú encuentras en la palabra de Dios conforme a su voluntad. ¿Qué cosas es lo que puede provocar este cansancio, este desmayar? Bueno, primeramente, que murmuren de ti. Piensa esto. Que hablen mal de ti. Se metan contigo y digan ciertas clases de males contra ti, quizás que no sean ciertas. Quizás tú eres una persona que lees la Biblia, eres una persona que te tomas en serio el ir a la iglesia, lo que dice la palabra de Dios, y eso quizás puede ser objetivo de críticas de otros, de burlas de otros, y hablan de ti como si estuvieras haciendo algo malo, ¿verdad? Pero considera 1 de Pedro capítulo 2, versículo 12, que dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El Salmo 71, versículo 10, dice, porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente. Mis enemigos hablan contra mí. Aquellos que acechan mi alma, ellos buscan que yo me canse y buscan que yo no siga haciendo ese bien que hago. ¿Por qué esto debía llevarnos al cansancio de hacer bien? Realmente esto podría desanimarnos, hermanos. ¿Podría esto ser realmente un motivo de cansarnos? No es que Cristo sufrió los reproches por causa nuestra. No tenemos su ejemplo. No tuvo que soportar muchas impertinencias de parte de los hombres. Tanto en esa ciudad donde él mismo se crió, donde lo conocían muy bien, él padeció de las sospechas de ellos. Él padeció de su propia familia. Lo tildaron de una persona extremista, una persona que estaba fuera de sí. Y cuando lo prendieron, qué cantidad de insultos que recibió nuestro Señor de parte de la gente. Vejaciones y humillaciones tuvo que padecer, como lo descalificaron, se burlaron de él, insultaron, y él soportó todo eso. Es lo que leímos antes en Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por esto se nos dice en 1 de Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Por causa de Cristo te dicen todo esto. Pues eso es indicativo, hermanos, que el Espíritu de Cristo está reposando y manifestándose en ti. Si eso es lo que está pasando, eso es lo que se está expresando. Por eso, antes de perder el ánimo, dice que te consideres bienaventurado cuando eso sucede. Aquel que quiere cortar nuestro honor para hacerlo menos pesado, resulta que añade más peso a nuestra corona, dijo un comentarista. Así que las burlas, las murmuraciones de las personas y lo que puedan llegar a decir de nosotros, eso puede ser un motivo por el cual tú te canses de hacer el bien. Considera eso. En segundo lugar, otro elemento que puede incidir en el cansancio de hacer bien son los sufrimientos a los que se expone una persona a la hora de hacer ese bien. Pablo, andando en esos caminos, él decía en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y él más adelante, en el versículo 16, él resume todo esto diciendo, por tanto, no desmayamos. Él pasa por todo eso. Pero él dice, por tanto,
no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Pueden verlos, hermanos? En el medio del sufrimiento, Pablo persiste en seguir haciendo el bien porque su mirada está puesta en aquello que él segará. Está puesto en lo eterno. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No es en las cosas que se ven. Él no está con su mirada en su dolor, en la tribulación, en la persecución, en el sufrimiento, sino las cosas que no se ven, es decir, las eternas. Otra traducción dice, porque nuestra aflicción, la cual es temporal y sin importancia, mira el peso que él le quiere quitar al sufrimiento y la tribulación, produce en nosotros una eterna plenitud de gloria que excede todos los límites. Pablo tiene su mirada en lo que él va a hacer, en su plenitud, cuando él llega el momento de cegar toda su vida. ¿Ven la línea de pensamiento? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Y él dice, por tanto, no desmayamos. Nosotros no somos de los que desmayan. Nosotros no somos de los que se cansan. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Es llegar a la plenitud. Voy llegando a mi plenitud. Cada vez más es un peso de gloria. Es un deseo de la gloria. Es una conformación más al Señor Jesucristo. Estamos atribulados en todo, pero no desmayamos, dice. No nos cansamos de hacer el bien. Para hacer el bien tenemos que padecer, hermanos. Ya lo dijo el Señor. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Es una realidad. Para hacer el bien tenemos que padecer. ¿Acaso no es nuestra vida un continuo luchar y batallar? Saliendo de las tribulaciones externas que podemos sufrir en el mundo, no estamos atribulados todo el tiempo en nuestro interior, luchando contra nuestro pecado y nuestro mal. Así como un mecánico, para hacer su trabajo, tiene que llenarse de grasa y suciedad de arriba abajo, de la misma manera el creyente se encontrará rodeado de sufrimiento por todas partes a lo largo de su vida. ¿Acaso cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Cristo, te olvidaste? Cuando te bautizaste, no te identificaste con Cristo en su muerte y en sus sufrimientos. Porque eso fue lo que declaraste cuando te bautizaste. Te declaraste como aquel que se identifica en la muerte y en el sufrimiento de Cristo. No dijimos y expresamos de esta manera que nos identificamos con Él en todo. Esta es la marca de Cristo, hermanos, y esta es la marca de todos los que le siguen y le obedecen, la de sufrir haciendo el bien. Esto es uno de los legados que nos ha dejado nuestro Señor. Parte de la herencia que nos ha dado Cristo a aquellos que le escuchan y obedecen y le siguen en este mundo. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Muchos hombres sufren por sus pecados, hermanos, por sus apetencias, por sus males, por sus extravíos, y será mucho para nosotros sufrir por causa de hacer el bien. El presbítero en Antioquía del año 386, llamado San Juan Crisóstomo. Crisóstomo es un apodo que le han puesto a este presbítero, que significa lengua de oro, porque este hombre tenía una gran sabiduría y sus consejos eran de mucho bien para muchos. Crisóstomo. Él escribió lo siguiente: ¿cómo es que los sufrimientos nos hacen desmayar? ¿Quién no estará dispuesto a pisar unos pocos cardos en su camino hacia el reino de los cielos? Pablo redujo este sufrimiento como algo que no tiene importancia, comparado con aquello. Crisóstomo dice pisar un pocos de cardos hasta llegar
a la gloria del reino. No tenemos que desmayar de hacer el bien por causa del sufrimiento. Pedro dijo en 1 de Pedro 3, 14, 18, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Podemos ser llevados a dejar de hacer el bien, cansándonos y desmayándonos por las murmuraciones de los hombres, como también por el sufrimiento. Tenemos que vigilar eso. En tercer lugar, puede ser causa de que el premio y el bien que esperamos y necesitamos no llega. Se atrasa. Y entonces empezamos a cansarnos de seguir perseverando en hacer el bien. Tenemos que saber, hermanos, y estar atentos, porque nuestro ánimo puede desmayar cuando no obtenemos inmediatamente lo que nosotros deseamos. Pero considera esto. ¿Cómo nosotros nos conducimos aquí abajo? ¿Cómo funcionan las cosas aquí en este mundo? Nuestro trabajo debe estar hecho. Tú eres encomendado en hacer un trabajo en tu trabajo. ¿Verdad? Ese trabajo se espera que sea hecho. Nuestra labor debe estar realizada para que nosotros podamos esperar la paga y el bien y el fruto de lo que hemos hecho, ¿verdad? Tú no comienzas el mes en tu trabajo y viene el jefe y te paga y luego tú empleas tu trabajo. No, primero tú empleas tu trabajo y luego viene la paga y la recompensa por ese tu trabajo. Aún Cristo mismo tuvo que esperar a realizar su trabajo y finalizarlo de manera completa para poder ver el fruto que éste produciría solo en el momento cuando estuvo colgado del madero, cuando Él dijo, consumado es. Y solo cuando Él resucitó y ascendió en gloria es que vio el fruto de la aflicción de su alma. No antes. No tenemos que esperar que esto sea al revés con nosotros. De esa manera nosotros no debemos desmayar porque todavía no llega lo que esperamos. ¿Saben por qué? Porque todavía no hemos acabado. Todavía no hemos concluido nuestra obra aquí. Por lo tanto, no podemos desesperarnos, sino seguir perseverando en hacer el bien. Bien lo declaró el apóstol Pablo a los de Filipo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. ¿Ven la mentalidad? Lo recibiré porque Dios lo ha prometido. Por eso no me canso. Y soy consciente que es algo que no lo recibiré aquí. Aquí lo que recibiré es fuerzas de parte de Dios. Para poder continuar. En cuarto lugar, otra causa de nuestro cansancio de hacer bien son los impedimentos y dificultades que existen en la tarea y en la obra cristiana. La tarea es difícil. La lucha es ardua. La demanda de Dios es alta para nosotros. Y esa puede ser una razón por la cual nos cansamos. Pero ¿por qué sentirnos cansados por esta causa, hermanos? Si precisamente las dificultades son las que nos estimulan a que nuestros pensamientos sean renovados. La ardua tarea estimula a que nuestra inteligencia, nuestra sabiduría que Dios nos da sea puesta en obra. Que nos entreguemos a la entrega, a nuestra dependencia de Dios para poder pedir así sabiduría y fuerza de su parte, y nuestra búsqueda de ayuda en el buen compañerismo de otros para poder llevar a cabo esa tarea. Todo ese experimentar que la tarea es dura realmente, produce estas cosas en nosotros. Apoyarnos en la iglesia, en nuestros hermanos, porque vemos que no alcanzamos, somos débiles. Nos lleva a orar más, a depender más de parte de Dios.
lleva a estimular nuestra inteligencia, nuestros pensamientos, nos lleva a buscar en la palabra de Dios, ser más doctos. Y quinto y última causa de nuestro cansancio de hacer el bien es, escucha, es la conducta descuidada, es la conducta haragana, perezosa de algunos que están corriendo contigo. Te puede cansar y te puede desanimar hasta llegar al punto de desmayar, ver que otros son tan perezosos en hacer el bien que Dios les pide. No debemos cansarnos cuando veamos esta conducta en nuestros hermanos. No debemos dejarnos desviar, hermanos. No permitan que unas pocas personas que descuidan sus deberes les impidan realizar los vuestros. Nunca os canséis de hacer lo que es justo, honorable, excelente, y cuanto más y mayormente a la familia de la fe, como Pablo bien lo describió en el final, porque este bien es mayormente espiritual. Es mayormente espiritual. Cuando Pablo dice aquí en el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Si nosotros entendemos, hermanos, esta exhortación de hacer el bien solo en términos de ayuda y necesidad física, podemos llegar a entender que Pablo está enseñando, miren, cuando vengan tiempos de necesidad, cuando vengan tiempos difíciles, mira a la iglesia primero. Primero hay que ayudar a la iglesia. Primero a los hermanos. Si Pablo está enseñando que este bien es físico, es una necesidad física, él bien pudiera estar diciendo esto. Cuando venga la necesidad, primero hay que atender a la iglesia. Primero son nuestros hermanos, antes que tu esposa, antes que tus hijos, antes que tu familia, antes que los tuyos, la iglesia. Cuando tenga que elegir entre el bien a la familia o el bien de los demás, mayormente la iglesia. Si Pablo se refiere mayormente a lo físico, bien podría ser esto lo que él está enseñando. Pero Pablo, como se refiere mayormente a lo espiritual, ¿quién será los mayores beneficiados de este bien? La iglesia. La iglesia. Porque es la que está dotada con el Espíritu de Dios para poder entender y recibir este bien espiritual. Por eso él dice mayormente a los de la iglesia. No en cantidad, sino entiendo yo que con más enfoque, ¿no? Con un foco mayor en la iglesia, en hacer este tipo de bien espiritual. Estamos llamados a edificar a la iglesia a través de hacerle bien. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, que serán los mayores receptores de este bien y donde Cristo tiene puestos sus ojos. Así que cuando veas a tus hermanos que están corriendo allá detrás de todo, y que les cuesta y les pesa, y que vemos mucha negligencia, mucho descuido, mucha carencia, busquemos el bien de ellos. Oremos por ellos, animémosles, exhortémosles, para que ellos vengan a hacer este bien al cual ellos están llamados también. No nos desmayemos, que no sea algo que nos produzca a nosotros el decir, ¿esto qué es, no? ¿Qué razones hay para que te sientas cansado de hacer el bien? De todas estas que hemos nombrado. ¿Qué razones hay? Pues considera de dónde viene este cansancio y este desmayo, de dónde parte, qué es lo que quieren y buscan. Ponlas a la luz de la palabra de Dios para que no nos cansemos de hacer bien. No sigamos lo que quiere ese desmayo o ese cansancio que va a venir a nosotros en algún momento. Pues a su tiempo segaremos, dice Pablo. Cuando hacemos este bien durante el tiempo suficiente y necesario, que es a lo largo de toda nuestra vida, nada más y nada menos, se llega a esa otra etapa, que es el recoger el fruto de todo ese bien sembrado. Pero entonces el énfasis aquí, hermanos, de esta afirmación nos hace, debemos de acabar y finalizar metiéndonos de lleno, haciendo esta obra de bien que el Señor demanda de nosotros, y entonces el Dios justo nos dará el fruto a su debido tiempo. De manera que la dificultad y el énfasis aquí no estriba en empezar a hacer esas cosas buenas.
No es empezar, sino en continuar eso sino seguir eso y continuar y acabar lo que se ha empezado hasta que llegue a recoger el fruto a su tiempo. Consideremos una cosa y subrayémoslo. El fruto aludido no es solo un premio. Este fruto, esta recompensa a la cual aquí el apóstol Pablo está hablando, no es un regalito de parte de Dios. Es algo más que eso. Es entrar en una herencia espiritual. Es un estado donde se ve y se vive de una forma diferente a lo que somos y vivimos aquí. No es un regalito, no es algo que tú... No, es un estado. En Santiago 1, 2, 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí el apóstol está diciendo que tenemos que soportar la prueba con paciencia durante un tiempo, y durante este tiempo se va completando y haciendo este trabajo hasta que tengamos el resultado de ese proceso. El fruto es llegar a ser perfectos. Este Santiago no es el apóstol, como dije. Este Santiago es el hermano de Cristo. Santiago el apóstol murió, fue una de las primeras víctimas de la persecución. Pero aquí él habla y apunta a lo perfecto. No es una mera cosa que recibimos. Es una plenitud de nuestro ser. Es lo que llegaremos a ser, lo que tenemos que llegar a alcanzar. Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Si no te cansas de hacer el bien, si soportas hasta el final sin desmayar, si vences tú al cansancio y no te vence a ti el cansancio, llegarás entonces a ser columna en el templo de Dios. Dios te pone como una columna allí en su casa. Es como algo inamovible, como algo que estará allí por siempre. Te coloca en un lugar de apoyo, de ayuda, referencia y sostén. ¿Quiénes? Los vencedores. El que persevera hasta el fin. Dice: al vencedor le haré, dice el Señor. Tú luchando contra todo cansancio para poder hacer bien a otros según tienes oportunidad, y después que seas probado, cuando llegue a su tiempo, eres puesto por Dios como columna en su casa. El apóstol Pablo llegó a ver eso en su propio tiempo, desde aquí, en 2 de Corintios 4, 6, en 2 de Timoteo, 4, versículos 6 y 7, él escribió: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo habla aquí de haber acabado una carrera. Ha llegado al fin del tiempo, de su tiempo, y no ha desmayado ni cedido al cansancio. Y no solamente tiene el gozo de haber hecho lo que él debía hacer, sino tiene el gozo de llegar a un estado diferente al que se encontraba en ese momento. Él decía que eso era lo que él anhelaba, estar con Cristo, que es mucho mejor. Él iba a recibir la corona de la justicia, al haber andado en justicia, como ha estado anhelando. Pero ahora, en una dimensión que él no había conocido, había llegado el tiempo de Pablo experimentar esa plenitud. Y él lo vio. Hermanos, cuantos se cansan de leer las Escrituras, de esta buena obra por sus almas, durante un tiempo quizás estuviste perseverando en la palabra, en el estudio, en el continuo buscar conocer a Dios a través de las Escrituras, pero quizás el cansancio te fue venciendo y ahora ya no es igual. Ya no perseveras tanto en buscar a Dios en su palabra. Antes las dificultades que encontraron, en lugar de pedir ayuda en el momento que comenzaste a ver esto, pedir consejo, sino que empezaste a dejar a un lado, porque las dificultades comenzaron a aumentar y tú dejaste de hacer este bien, que es considerar la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado? Ahora
nadan en un mar de dudas. Podemos llegar a ser llevados de aquí para allá porque no conocemos la palabra de Dios en profundidad. Nos cansamos y nos hemos detenido antes del tiempo. Y no llegamos a ningún sitio, hermanos. Y cuando esto sucede, estas cosas empiezan a suceder, hasta nos podemos marchar de la iglesia. Cansados, desmayados. Pero esos que han perseverado, han enfrentado dificultades a su tiempo, ellos recogerán el fruto prometido por el Señor. Ellos descubrirán esos tesoros escondidos en ella por Dios. Descubrirán aspectos nuevos de Dios. Descubrirán aspectos nuevos de Cristo que afirmen sus almas y las consolida. Tienen la palabra de Dios morando abundantemente en ellos porque en ella ellos perseveran. Ellos aman la ley de Dios para sus vidas. Tanto así que esta viene a ser parte de ellas. ¿Cuántos se han cansado de perseverar en la oración? Abandonando este medio ordenado por Dios para ellos. Por un tiempo ellos fueron muy activos en la oración y pasaban tiempo buscando el rostro de Dios, pero luego se cansaron de hacer ese bien. No hay frutos para ellos allí ya. Ya no encuentran el bien para ellos en ese sitio ya. Entonces quedarán privados del bien que Dios encierra a través de este medio que es la oración para aquellos que no se cansan de buscarlo. Hermanos, no nos cansemos. A los que están en ello, continúen, perseveren. La Biblia está llena de afirmaciones, de alentaciones en cuanto a esto para el creyente. Porque a su tiempo recogeremos el fruto que hay allí. Veremos cómo Dios ha cogido estas oraciones y ha ido obrando según sus planes para la edificación personal mía y para la edificación también de la congregación. Se irá recogiendo una dependencia de Dios en la vida que te hace ser en verdad más fuerte y más estable en todo lo que tú hagas. Así que tomemos en serio este tiempo de orar, hermanos. Esas son unas grandes cosas buenas que Dios nos ha dado. Así que no se cansen, no desmayen, sigan con ello hasta el tiempo de recibir la cosecha. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios contemplan el corazón de los hombres para mostrar su favor y poder con aquellos que perseveran en hacer el bien sin desmayar. Los jóvenes, no se cansen de obedecer a sus padres. No se cansen de estar sujetos a la sabiduría que Dios le dio precisamente para ustedes. No se cansen de honrarlos, continúa en ello, pese a todas las dificultades que ves, que te van a querer llevar a desmayar, porque dentro de poco tiempo recogerás el fruto de ello también. Dios no es injusto para olvidar nuestras obras. Igualmente a los padres, no se cansen de hacer ese bien para sus hijos, en perseverar, en buscar para ellos la corrección y la disciplina en el Señor, confiando en Dios. Las esposas, que no se cansen en sujetarse a sus esposos, porque eso es algo que le agrada a Dios. Este universo está gobernado, hermanos, por las leyes establecidas por Dios. Por más que veamos que esto parece un caos y parece que esto va a terminar en una gran explosión, Dios está en su trono. Y Él está gobernando justamente todo lo que Él ha creado. Dios es el juez justo, que vela por todos y cada uno de los que aquí estamos, hermanos, y visita con ira y enojo a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pero aquellos que perseveran en hacer bien, aquellos que van a oír lo que Él quiere y le piden ayuda para andar rectamente ante Él, y le tomen y así lo hacen buscando la gloria, la honra, la inmortalidad, conocerán esa vida espiritual entonces que Dios quiere para ellos, que en su misericordia Dios nos da a través de Cristo, tal y como el profeta Isaías promete también. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, los que confían en Él, no se cansan. ¿A qué grupo perteneces tú? ¿A qué grupo perteneces tú? Solo hay dos de estos. ¿De cuál eres tú? ¿De los que hacen el bien sin cansarse
o de los que dejan de hacer el bien para poder obedecer a la injusticia. Demos gracias al Señor por su palabra. Señor y Dios nuestro, gracias te damos por tu palabra, haberte acercado en tu misericordia, en tu gracia, para poder, Señor, mostrarnos tu palabra de esta manera. Cuán grande es tu bondad, oh Dios. Cuán grande ha sido tu misericordia al querer enviar a tu bendito Hijo Jesucristo a este mundo, a que Él sufriera todo tipo de males, siendo Dios, siendo sin pecado, siendo justo. Aún Él voluntariamente decidió hacer el mayor bien que nosotros pudiéramos recibir de tu parte, ocupando nuestro lugar, recibiendo nuestro castigo, atrayendo sobre Él la ira de un Dios justo y santo. Y a través de este gran bien hemos podido nosotros ser librados de aquellos que iban a recibir el pago justo de Dios por todos los males que hemos cometido en nuestra vida. Gracias por nuestro Salvador, por nuestro mediador, nuestro Salvador. Y ahora que tu Espíritu mora en nosotros, oh Dios, y que somos parte de tu iglesia, con corazones regenerados, con esta vida nueva implantada por ti en nosotros. Oh Señor, quieras tú llenarnos de la fuerza que necesitamos para poder seguir testificando a través de nuestras buenas obras, de las cuales has preparado tú de antes de la fundación del mundo. Que podamos ser imitadores de Cristo, que podamos ser imitadores en su sufrimiento, en su paciencia, en su búsqueda del fruto glorioso. Que tú quieras, oh Señor, en medio de nuestra iglesia, revestirnos de humildad de tal manera que no solamente podamos luchar con nuestros pecados, sino que podamos buscar el bien de otros, de manera que te agrade a ti sinceramente, sin tomar en cuenta las ofensas, sin tomar en cuenta los pecados de los demás, sino actuando con gracia y misericordia, buscando el mismo bien que tú buscas continuamente para con nosotros sin tener en cuenta nuestros pecados. Y así tu iglesia pueda ser fortalecida en la fe, fortalecida en las obras, fortalecida en la continuidad, en la obediencia. Danos esa gracia, oh Dios. Y te pedimos que tú perdones nuestros pecados. Cuando hemos desmayado y nos hemos cansado y hemos retirado nuestra mirada de Cristo. Perdónanos, Señor. Danos de esa fuerza a la cual el profeta hablaba, de aquellos que confían y esperan en ti. Nunca experimentarán este cansancio y este desmayar. Te pedimos todo esto, Señor, con acción de gracias para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.